10:12, tiempo para nuestra sección de misterio de los viernes con Juanca Romero Asmen. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de comunicación con los muertos, leyendas y juegos como la Ouija. Pablo Gandía, todo esto tiene un nombre, espiritismo. Sí. Ahora Juanca también nos dará todos esos sinónimos, todas esas variantes, por supuesto. Pedimos, como siempre, la colaboración de los oyentes a través del 677-926015. Antes estaba pensando fuera, Miguel Ángel, empezamos la semana además con una perfumista hablando de los olores. Le preguntamos incluso si podíamos recuperar el olor de alguna persona fallecida, de algún familiar al que queríamos mucho y nos dejó. Nos decía que sí, que lo podíamos oler ya una vez no estuviera en esta vida. Hoy el planteamiento es distinto, nos terminamos la semana precisamente con eso, podemos hablar con los que ya no están y que con los que a los que podríamos oler incluso, ¿no? Esa es la pregunta, Juanca. ¿De verdad podemos establecer contacto con los difuntos? ¿Y es esto lo que llamamos espiritismo? Son dos preguntas difíciles de responder, nada más arrancar. Así es que a lo mejor voy a ser un pelín ambiguo. Si me preguntas mi opinión personal, creo, por no decir que estoy convencido, de que sí es posible. Y quien me conoce sabe que estoy arriesgando mucho en la respuesta. Ahora bien, la mayoría de las veces en las que se afirma haber establecido contacto con los difuntos, no es cierto. No digo con intención o no, es una mala interpretación, ¿vale? ¿Esto es el espiritismo? Bueno, digamos que el espiritismo es una parte de las diferentes maneras que tenemos para, presuntamente, si quieren utilizarlo, aunque yo voy a eliminarlo desde ya, para contactar con los difuntos, ¿no? El espiritismo es algo mucho más actual. Esto es de mitad del siglo XIX. Las famosas hermanas Fox, que son las que, digamos, impulsaron esta práctica, que, en definitiva, consiste el espiritismo en contactar con los difuntos a través de determinadas herramientas, que a veces son herramientas físicas y otras veces no, otras veces son más, digamos, intuitivas, más espirituales, más poco tangibles, ¿no? Uh-huh. Oye, antes que nada, ¿tú tienes el poder de comunicarte con los muertos, Juanca? No, primero, no creo ni siquiera que sea un poder. En algunos casos podría ser una facultad, pero yo no la tengo, si lo entendemos desde la vía mediúnica, ¿no? De los mediums, los sensitivos, los espíritas. Sin embargo, sí soy un incansable buscador de ese contacto con los difuntos, pero yo lo hago a través de, vamos a decir, de la electrónica, ¿no? O de otros métodos, porque no todos los métodos son electrónicos. Ya mencionabas tú, Miguel Ángel, nada más empezar algún método del que luego si quieres hablamos y contamos algún caso. Para explicar lo que es la Ouija, ¿no? Claro, que luego si quieres enseguida lo vamos a hablar, contactamos, iba a decir contactamos. Oye, por deformación, ya iba a decir contactamos con ella, ¿no? Bueno, hablamos con ella. Yo sé que este es un tema que a mucha gente tira para atrás. Me gustaría apaciguar las aguas y decirles a quien nos esté escuchando, primero que yo desmitifico mucho de determinadas cosas, y segundo que vamos a quitarle hierro, estamos en horario de mañana y tampoco hay que obsesionarse con mucho de lo que se ha escuchado sobre, por ejemplo, elementos como la Ouija, que no son verdad. Mucho de lo que se cuenta no es verdad y el cine tiene mucha culpa, ¿eh? ¿De qué herramientas se vale el espiritismo para establecer ese contacto con los difuntos? Bueno, además de ese tipo de aparatitos de los que ahora hablamos, digamos que lo que es el espiritismo estricto tiene diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, entrando en trance. Aquí entramos con determinadas personas que tienen la capacidad de permitir que el espíritu tome posesión de su propio cuerpo, del cuerpo del canalizador, ¿vale? Esto sería lo que se llama mediunidad o trance. Luego está la clarividencia. La clarividencia, que nunca la digo bien del todo, es la capacidad de verlos. Quien los ve, hemos pasado de que te posea el cuerpo a poder verlos. Esos son los clarividentes. Luego hay otro tipo de espíritas, bueno, hay muchos, ¿no? La clariaudiencia, quien solo los escucha, la psicográfica. ¿Has oído hablar alguna vez de la escritura automática? Yo invito a los oyentes a que busquen en internet, por ejemplo, Gasparetto. Gasparetto, este hombre, más que escritura, que también
algo le poseía, la entidad del difunto, vamos a hablar con este sentido ya que estamos en la sección de misterio, y de repente tú lo veías que se quedaba en blanco, los ojos, no tanto como en blanco, pero perdido, y empezaba a pintar de forma brutalmente rápida, como eléctrica, y en cuestión de pocos minutos, el tío, y perdón por la expresión, acababa haciendo una réplica exacta de un Van Gogh o de un Picasso, porque dice que la entidad se le metía dentro de él y lo hacía pintar. Y es verdad que el resultado es brutal. Pues la escritura automática es lo mismo, pero que la entidad escribe a través de ti el mensaje que quiere, que generalmente es un mensaje bastante torpe. Y luego, bueno, a través de psicofonías, etcétera. Eso digamos que es la forma en la que los espiritistas canalizan esos mensajes. Pero luego tenemos dispositivos como, por ejemplo, la Ouija o la mesa parlante, de la que podemos hablar también, que es un término que a la gente le tira para atrás porque no entiende cómo una mesa puede hablar. El péndulo, fíjate lo que les voy a enseñar yo a ustedes aquí. Esto, que igual ya lo han visto, esto es radio, yo lo voy a describir, es una cadenita con un péndulo, con determinado tipo de piedra en función del uso que se le dé. El péndulo también es una herramienta para esa piedra que tienes que... Onix. Onix. Sí, lo que pasa es que está tratado, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no soy un experto en péndulo, he hecho mis pinitos porque yo lo que busco son respuestas. A mí me da igual cómo pueda obtenerlas, ¿no? Entonces, por probar, experimentar, nunca está de más, ¿no? Pero he trabajado con personas que son auténticos canalizadores y he visto cómo un péndulo se disparaba a toda velocidad, pero a una altura... Ojo, yo siempre voy buscando que me están engañando, entonces siempre miro los músculos, que se mueve, si el dedito hace trampa. Aquello era imposible. O sea, aunque hagas trampa, tendrías que mover todo el brazo para que aquello cogiese esa velocidad, y ocurrió, ¿no? Y herramientas de este tipo también se utilizan, aunque no sean electrónicas, pero luego hay fotografías psíquicas, dispositivos, electrónicos de todo tipo, cada día sale uno nuevo, ¿no? Antes lo estabas hablando, Juanca, la Ouija. Seguramente muchos de los oyentes que estarán detrás de la radio, que nos estarán escuchando, lo habrán probado alguna vez o habrán escuchado hablar de ella, o incluso habrán recibido alguna que otra apreciación de no haga esto, no lo haga, yo lo hice y me pasó esto. ¿Qué hay de cierto detrás de ella? Bueno, primero hay una frase que está muy extendida, que es la de no lo llames juego porque no lo es. Bueno, a ver, nació como tal. Es decir, la Ouija nace... ya había otros dispositivos muy parecidos, insisto, como la mesa parlante, que no deja de ser más que una mesa camilla, en donde un canalizador se pone, un medium, como lo queramos llamar, aunque no es exactamente igual, y en función de cómo vibre esa mesa, porque vibra, es un sí o un no a las preguntas que hace ese canalizador. Bien, este sería el origen. Pero la Ouija como tablero surge como un juego familiar, que luego, en determinadas épocas, fue utilizado con otros fines, por ejemplo, para contactar con los hombres de la familia que habían ido a la guerra, a ver si estaban vivos o muertos. Ese uso se le dio, pero también era un juego, igual esto es marca, yo creo que ya ni existe, los juegos reunidos, ¿no? De aquellos juegos familiares. Se utilizaba como tal. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo XIX en Estados Unidos esto se conecta como herramienta del espiritismo. Porque el espiritismo lo utiliza y, pues a partir de ahí, de la fama que cogió el tablero Ouija, se patenta, se hace por todo el mundo y llega a todos nuestros hogares. ¿Es peligrosa la Ouija? Y sé que lo que voy a decir es polémico. Honestamente creo que no. Creo que es peligroso el uso que se le da y sobre todo quién la usa o quién la utiliza. Siempre pongo el ejemplo del tenedor, que es bastante vasto como ejemplo, pero un tenedor es uno de los grandes inventos de la vida, ¿no? De la historia. Sirve para pinchar la comida y no mancharte los dedos, como los medievos, ¿no? Sin embargo, si yo cojo ese tenedor y te lo clavo, pues estoy haciendo un mal uso. La Ouija es exactamente lo mismo. Personas inmaduras, débiles emocionalmente, situaciones complejas, que lo hacen en su propia casa y ven o quieren interpretar un resultado. Todo esto condiciona, ¿no? Pero la Ouija como tal, yo diría que no es peligrosa. Por cierto, Ouija o Ouija, sí, en francés y en alemán. Sí en francés, sí en alemán. Ouija,
¿vale? Pero para que no haya oído hablar nunca de la Ouija, cosa que podría ser, ¿no? Es un tablero con las letras del abecedario, con los números del 0 al 9, con la palabra sí, la palabra no y con la palabra bye o adiós, ¿no? Entre otros símbolos. Estos son los principales. Es sobre esa tabla una planchette o un dispositivo, un testigo, que es el que se va a mover sobre el tablero. Yo a lo largo de los últimos 30 años, no creas tú que yo estoy todo el día con esas cosas, porque le tengo mi respeto, ¿no? Pero la he utilizado 9, 10 veces en todos estos años, ¿no? Y de esas 8, 9, 10 veces, al menos la mitad sí he sido testigo de cosas que yo hoy no sé explicar, ¿no? De cómo esa planchette se ha movido a velocidades de vértigo, cómo sale disparada, ir a cogerla para volverla a colocar sobre la tabla y escapárseme de las manos, como si estuviese cargada. Esto ocurre y dar respuestas también. Vale, entonces es delicada para quien cree que no está preparado para utilizarla. Yo nunca la utilizaré como juego, aunque creo que no lo es. Lo utilizaré como herramienta de investigación. ¿Y para este tipo de sesiones, Juanca, es necesaria siempre la presencia de un medium? No, es verdad que un medio, un canalizador, siempre va a ayudar o facilitar ese presunto o supuesto contacto, pero no. De hecho, yo he estado en sesiones Ouija, puedo decir, año 2016, mes de diciembre, un hotel de Barcelona, durante un congreso, algunos compañeros investigadores nos metemos en una de nuestras habitaciones del hotel donde alojaban a los ponentes para practicar con un tablero, experimentar, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Ninguno éramos canalizador ni medium. De hecho, pensábamos que la única chica del grupo, siempre se ha dicho que la mujer canaliza más, bueno, estas cosas que se dicen, fue la primera que se puso a canalizar aquella sección y no hubo ni un solo resultado. Y desde el momento que cambiamos de manos, incluidas las mías, aquello cambió, ¿no? ¿Yo soy un medium? No. Funcionó así y además, insisto, buscamos resultados o muy, muy contundentes o que podamos contrastarlo con otros resultados simultáneos. Es decir, haces una Ouija mientras grabas con una grabadora o dos grabadoras o una videocámara y que todo capte el resultado. Eso es lo que buscamos. Antes hablabas también de la mesa parlante. ¿Qué es eso, Juanca? La mesa parlante, yo tengo una experiencia con la mesa parlante tragicómica que acabó en que me estuvieron amenazando mucho tiempo en redes por esto, ¿no? La mesa parlante es lo que decía, una pequeña mesa camilla que vibra en función de lo que pregunte el canalizador. La experiencia, si quieres, te la cuento, es muy breve. Hace años se me comunica que va a venir a Tenerife una persona que no voy a hacer publicidad y a estas alturas ya menos, que se autodenominaba una de las mayores expertas de mesa parlante en el mundo. Francesa, habla el español bastante claro, ella viene a Tenerife o venía con cierta frecuencia, y yo quiero verla, quiero entrevistarla, dije, y me concede la entrevista. Y como me la concedió, digo, y además quiero experimentar con ella. Oye, me dijo que sí, creo que la cogí ahí un poco a contrapié, ¿no? Total, y perdón, pero lo voy a decir en antena, le metí una trola, o sea, le conté un cuento. Le dije, mire, vamos a ir a un sitio donde ha muerto muchísima gente, me gustaría hacer la experiencia allí. Sí, por supuesto. Y me la llevé a Abade, al valle, conocido como Valle de los Leprosos en Abade, donde está esa iglesia. Fíjate lo que ya le dije, ¿no? La condicioné previamente. Pues allí que nos vamos, bueno, estuvimos un rato, nos metimos en esa iglesia, esto todo bastante tétrica la situación, 4 personas, ella sentada en la mesa con su acompañante, el traductor, aunque a ella se le entendía, y yo. Y mi compañero fuera, o sea, fuera de la mesa, viendo qué pasaba. Total, que al cabo del rato aquello empieza a vibrar, pero yo sospeché que vibraba siempre por el mismo lado. Y digo, yo creo que este hombre, el que la acompaña, le está moviendo con las rodillas, ¿no? Pero me voy a callar, quiero saber hasta dónde llega, ¿no? Total, que al cabo del rato sí me asusté, se le pusieron los ojos en blanco, literalmente, a mí eso es una cosa que siempre me impresiona, y empieza a decir la señora, muerte, y la mesa vibrando, muerte, mucha muerte, lepra. Bueno, total, que cuando acaba aquella historia, la llamo a un apartado, digo, mira, no te enfades, pero te quiero confesar algo. Y es que aquí jamás hubo un solo leproso. Aquí nadie murió nunca por lepra. No se inauguró este lugar porque se erradicó la pandemia. Bueno, esta mujer sintió que yo la había engañado, cosa que era cierta. Me quitó el habla para siempre y no solo eso, sino que algún tipo de maldición intentó enviarme a través de las redes sociales. ¿Son todos unos estafadores los que practica la mesa parlante? No. Pero esta sí. ¿Te ha pasado algo después de esa maldición, Juanca? No. Bueno, que yo sepa, nada fuera de lo común. En general nunca me pasa nada fuera de lo común. Juanca, con todo el desarrollo técnico que hay hoy en día todavía, se sigue experimentando con estos métodos tan rudimentarios. ¿Por qué?
Por lo que decía yo antes, es decir, nosotros lo que buscamos son respuestas. A veces cuando le digo a la gente, o cuando la gente me escucha preguntar, ¿hay algún muerto aquí? La gente se ríe y dice, ¿qué pregunta es esa? Pues claro. No, pues claro no. Tú estás dando por hecho cosas que no. Yo pregunto, es que la pregunta da igual, o el método para formularla da igual, o el método de contacto da igual. Lo que buscamos son respuestas. Es que yo he preguntado, Miguel Ángel, por un DNI. ¿Tú te imaginas que en una grabadora o en un aparatito como la PSB7 que se oye a tiempo real salga un DNI? Caray, pues ya da igual la pregunta si lo que busco son respuestas, que casi nunca se dan. Esto no es como vemos en las películas ni en determinados programas, no, casi nunca se dan. Pero basta con que se dé una vez para que podamos considerarlo como algo, vamos a decir, paralelo, paranormal o extraño o misterioso. ¿La PSB7 qué es? La PSB7 es este aparatito que yo tengo ahora en la mano. Esto es radio, intentaré ser muy visual. Vamos a describir, por cierto, tiene Juanca 3 aparatos encima de la mesa. Además tiene también su teléfono móvil con una aplicación abierta. Sí, sí. Bueno, este aparato, la PSB7, es un aparato, es una radio digital, como cualquier radio digital. Tiene pinta de una radio de 10 euros, de una radio de AM, FM. Sí, es eso, es una radio de 10 AM, euros. FM, que se sube la antenita y que la antenita pues puede subir, ¿eso cuántos son? 30 centímetros. 30 nada, centímetros, capta lo que capta. Sí, bueno, y tuvieron la deferencia de ponerle alguna cosita para apoyarla, nada más. Que nunca la he usado, por cierto, acabo de ver, después de tantos años. Bueno, pues esta pequeña radio, o transistor, para los de mi generación, que es una palabra que se está perdiendo, este pequeño transistor digital lo que hace es lo que cualquier otro. Va buscando emisoras sola, y cuando la encuentra, sintoniza, se detiene en esa dial. Eso es una radio digital. Vale, la PSB7, o llamada frikimente, que es su nombre popular, Spirit Box o Ghost Box. Luego queremos que nos tomen en serio con estos términos, ¿no? Es imposible, pero bueno, con este nombre lo patentaron. Lo que hace es exactamente lo mismo, va buscando emisoras, solo que lo hace tan rápido que no se detiene en ninguna. Pasa por encima de ellas a una velocidad brutal y como mucho lo que pilla es un fonema. Si lo hago ahora, cuando pase por esta dial, se oirá a Miguel Ángel decir... A lo mejor al siguiente dial sale otro locutor o locutora diciendo... Y si yo lo escucho junto, dice... Eso al EGM lo vuelve loco, Claro. Entonces, no buscamos un hola, un sí o un no. Buscamos cosas contundentes. Y Miguel Ángel, Pablo y amigos oyentes, yo he obtenido resultados, muy pocos, pero algunos donde hay una contundencia, hay una frase larga. Incluso han llegado hasta el insulto en algún caso. Será muy difícil que en ese momento haya un locutor que con tanta velocidad diga, hijo de... ¿Vale? Y esto ha ocurrido, ¿no? Sí. Es muy difícil. ¿Qué es? ¿Son los difuntos? Yo no puedo asegurarlo. Pero es algo que ocurre y es anómalo. Y en eso estamos. ¿Y hay aparatos, otros aparatos hechos para intentar captar la voz o la imagen de un fallecido? Mira, usamos mucho. Este que tengo ahora en la mano es un medidor de campos eléctricos. Por ejemplo, si yo este aparatito lo pego a un enchufe o algo que tenga electricidad, debería pitar. Aquí pues la radio va todo con muy baja y no lo pilla, ¿no? Pero si lo pego a un enchufe, sí. Si lo pego a un cuadro eléctrico, sí pita. Bueno, pues si esto pita en una sala donde eso ya está controlado y descartado, algo extraño hay. Si pita justo mientras realizas la pregunta, algo extraño hay. Pero luego hay dispositivos, por supuesto, las grabadoras, detectores de movimiento, que estos son lo que ponemos en las tiendas, tin-ton, cuando entras y sales. Mira esta aplicación, no sé si tú de ahí lo podrás llegar a ver. Esto es radio, bueno, es una aplicación móvil, aunque hay una cámara que vale mucho dinero, que también hace lo mismo. Bueno, pues justo ahora se me ha bloqueado, que lo que hace es detectar las siluetas a través de línea de las personas, de tal manera que si yo cojo en un lugar donde no hay nadie y marco con esa cámara y aparecen esas líneas verdes contorneando, podemos saber si hay entidades o no. Ahora bien, si enfocas hacia un perchero, te va a dar la marca. Si enfocas a algo que tenga forma de hombros o de cabeza, te va a dar la marca. Todo esto hay que descartarlo previamente. Una vez que tú has descartado eso, si en un lugar de repente aparecen esas siluetas o esas líneas verdes, te está dando otra pista más. Pero ningún aparato por sí mismo está capacitado para contactar con nada. Digamos que necesita siempre la dualidad o hacer la triada, que 2, 3 aparatos lo capten. Aparatos distintos o de distintas personas, en fin.
Sin embargo, Juanca, nos escribe un oyente y nos dice, buenos días, ¿por qué los animales y las cámaras de seguridad captan la presencia? Luis Lacuesta. Por el espectro visual, el espectro sonoro de los animales o de determinados animales es mucho más fino que el nuestro. Eso por un lado. Hay un sitio muy cerca de aquí donde la gente va a estudiar mucho y a ver arte, aquí muy cerca del Barranco de Santos, aquí en Santa Cruz, donde algunas cámaras han captado unas extrañas esferas que no son orbes, que es un fenómeno que puede ser reflejo de partículas de polvo, de humedad, no. Unas esferas con cierta consistencia que pasan y vuelven para atrás y se detienen justo delante de la cámara y luego caen. ¿Esto qué es? No lo sabemos, son difuntos. Yo qué sé. Ahora bien, en este lugar hay una sala que casi coincide con el lugar exacto donde estaban los velatorios en el antiguo Hospital Civil. ¿Te aventuraste diciendo eso? Me aventuré diciendo lo que acabo de decir. Aventura. Bueno, no lo pillo, da igual. Ahora me lo explica. Juanca, por cierto, siguen entrando mensajes a través del Pablo 67. es el señor que ve películas a través de los agujeros de las orejas. Por O sea, supuesto. cuidado. O sea, te imagínate. Estaba pendiente del programa, pero yo también pensé que era una broma cuando lo contó esta mañana. Me lo imagino reclinado, agachado, buscando la posición para ver la película. Y diciéndole si la puede. Un pantallón, que ¿cuánto puede tener? ¿Cuántas pulgadas puede tener un pantallón de cine? ¿Cuántos metros tiene un Yo pantallón es que de me lo cine? imagino pegándose. Y Pablo detrás. Pablo Gandía con todo ese pantallón agachado buscando el que uno era pequeño, para hombre. ver la película a través de la dilatación de la oreja. dilatación de la oreja del tipo. ¿Era delante. eso o no veíamos película? Esto es una cosa que se cuenta y no se cree. Esto sí que es paranormal y no otra cosa. Juanca, nos están contando casos a través del 677-926015. De hecho, nos manda por aquí un oyente un mensaje largo en el que básicamente nos dice que cuando estaba haciendo el servicio militar se pusieron a jugar a la Ouija él y algunos compañeros, cosa de colegas, ¿no? Nos dice, y que empezaron a invocar el espíritu del mismísimo Adolf Hitler, que lógicamente luego vieron tapas del alcantarillado que empezaron a moverse, luego duchas que incluso se abrían, se cerraban solas. Claro, eso es la explicación que le da justamente después de hacer ese juego. Esto lo tengo que coger con alfiler porque yo no conozco el caso. Me parece tremendo. Yo no digo que no, digo que me parece tremendo esto que se muevan las tapas de las alcantarillas y tal. Yo no he conocido nunca un caso así. Sí es verdad que hay casos en los que podemos asegurar que la Ouija tuvo mucho que ver, ¿no? Como por ejemplo el expediente Vallecas en Madrid, ¿no? Que dio lugar a una película, Verónica. Es una película recomendable. Bueno, esto fue en los años 90, donde hay incluso informes policiales del atestado de la Policía Nacional que acudió al piso donde los fenómenos se estaban produciendo, y la policía recoge en el atestado cómo la cruz cayó de la pared, cómo cayó una especie de moco o compota desde el techo y las paredes. Esto lo dice una patrulla de la Policía Nacional. Yo mismo pude investigar un tema Ouija aquí en Tenerife, que se practicó hace muchos años, a principios de los 80, en el Parque García Sanabria, que no acabó bien. Ahora, ¿no acabó bien por la Ouija o porque a partir de ahí pensaste que todo lo que ocurría tenía que ver con ella? Cuidado, porque ahí es donde está el peligro verdadero del tablero, ¿no? Nos llegan muchos mensajes, Juanca. Buenos días, muchas guardias dicen las raíces y no vi nada, pero siempre estaba la historia de la niña por el accidente del aeropuerto que mencionábamos. Sí, además lo el otro mencionamos día. aquí hace algunas semanas, la niña de la garita, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo quería preguntarte, ya prácticamente estamos acabando, pero cuando tú te adentras en esas investigaciones, ¿cómo es una jornada de ellas? Primero siempre hay, y lo diré brevemente, hay que estudiar la historia del lugar. La historia se estudia en las hemerotecas, se estudia en los archivos literarios, etcétera, ¿no? Y luego el testimonio de personas, quienes pasaron por allí, qué vida tuvieron, cómo fueron, etcétera. Una vez hecho eso, hay que entrar en la experimentación. Y ahí sí, pues llega, da igual la hora, siempre y cuando sea una hora tranquila, da igual que sea por la mañana, la tarde o la noche. Que esté tranquilo el lugar, en mi caso yo coloco entre 4 y 5 grabadoras en espacios distintos, dispositivos que leen la electricidad, pues coloco otros 3, 4, detectores de movimiento. Cuando yo empecé se colocaba polvo de talco en el suelo, porque se decía que los espíritus o fantasmas, esto ha mejorado gracias a Dios, se arrastraban y dejaban marcas en el polvo de talco en el suelo. Entonces íbamos a los sitios y dejábamos todo lleno de aquella roña blanca que no había forma de barrerla después. Bueno, eso ha mejorado y hoy en día la electrónica nos ayuda. Y sobre todo, no esperar nada. Ir con la intención o con el deseo de que ocurra algo, pero no obsesionarse con que va a ocurrir, porque generalmente no ocurre.
A mí me ofrecieron cuando tenía 13, 14 años unas cuantas veces participar, ¿no?, en sesiones de Ouija. Digo, ¿qué necesidad tiene uno de Ninguna. todo esto? Sobre todo porque además es lo que estabas contando antes, ¿no? Que esto es como todo, que tienes que saber la utilización y saber qué es lo que tienes entre manos, ¿no? Sí, a mí me han pedido muchas veces, y digo muchas, que vaya a las casas porque dicen que está ocurriendo cosas y yo nunca lo he hecho. Yo no soy teleouija, dígame. Esto no funciona, Teleouija, dígame. esto no funciona así. Y más o menos, ¿en qué código postal has conseguido cosas más extrañas? Sin decir... En el 38-200, en el 38-200 hay muchos, es decir, La Laguna hay muchos, pero yo en Península he tenido algunos resultados muy chulos cuando he viajado. Pero puedo decir que si hablamos de psicofonía exclusivamente, a lo largo de estas 3 décadas habré obtenido 10, 15 que son realmente psicofonía. Para mí son muchísimas, ¿no? Pero en fin, que al final de lo que se trata es de buscar respuestas. Otros las buscan para otras cosas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a esto y al fin y al cabo me quedo con la idea, me gustaría pensar que realmente no estamos solos. Y no hablo de mirar al espacio como hicimos el viernes pasado, sino mirar mucho más cerca, a veces dentro de nosotros mismos, ¿no? Juanca, muchísimas gracias ustedes. por ilustrarnos y por entretenernos un viernes más. Me pregunto un oyente, ¿para cuándo el avión de Abade? Que has nombrado antes Abade por el tema de los Es leprosos. verdad que ya lo ¿Y mencionamos Abade? una vez aquí. ¿Sí? No hablamos del tema, Lo pero dejamos caer, lo un dejamos oyente caer. dijo, oye, esto vamos a caer el avión. Pues lo vamos a tener en cuenta y lo juntamos con algún otro expediente que tenga que ver o parecido a ese, porque el avión Omni o avión misil de los Abades da juego. Lo traeremos, lo que pasa es que ahora viene la Semana Santa, ¿no? Sí, y vas a estar a tope con Semana Santa. A full, hablando de la Semana Santa misteriosa en La Laguna, con esos grupos, descubrir otra forma de... Ya lo decíamos el otro día. ¿Dónde te encontramos? Siempre te lo pregunto. En juancarromero.com o rutasmisteriosas.es, ahí por Tenerife, y sale lo que estamos haciendo constantemente. ¿Y tienes rutas para Semana Santa? Ya, desde hoy, todo el fin de semana y próximo fin de semana en La Laguna. Oye, pues muy, muy entretenido. Un excelente plan para si se quedan por aquí, si no se van para el sur y se quedan por aquí. Un excelente plan para disfrutar solo, en familia, con la pareja, con amigos, para ir allí. A mucha Juanca gente Romero, sola, hazme. o sea que guay. Sí, pues mira, encima una oportunidad para conocer gente. Juanca Romero, muchas gracias. Un Buen abrazo. día. Feliz Semana Santa. Feliz semana.